Para esta semana vamos a tener el inicio de una nueva serie de predicaciones. Durante este mes de agosto vamos a estar estudiando 4 maneras prácticas de servir. Miren, 4 maneras prácticas de hacer las cosas para que el servicio se traduzca en una acción realmente fehaciente que valga. Las clases anteriores, mejor dicho, las predicaciones anteriores, habíamos hablado acerca de que debemos servir incluso a quien no lo merece. ¿Recuerdan? Que debemos servir y que siempre el servicio no es grato. Pero ahora lo que vamos a hablar es formas ya prácticas. Han habido personas que nos han dicho, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo servimos? ¿Cuál es la manera? ¿Qué deberíamos hacer? Eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Hoy empezamos con la primera forma práctica. Y como les digo, no va a pasar nadie aquí adelante porque ya les veo que se están yendo para atrás. Algunos como que ojalá no me vea el pastor y no me haga pasar. Tranquilos, no va a pasar nadie el día de hoy. O capaz que les haga pasar a alguno, de pronto. Me hacía reír un niño chiquito en la parte de atrás. Y la mamá le decía, ¿por qué el pastor estaba con un vestido la semana pasada? Y el niño le decía, porque ya no le alcanzan los ternos. Digo, parece que no se dan cuenta, ¿no? Pero sí, se dan cuenta de todo. Así me decía el niño en la parte de atrás. El día de hoy vamos a hablar acerca de la primera forma, la primera manera práctica de poder servir. Y la que proponemos es la siguiente. Se llama acompañar. Dígale a la persona que tiene a su lado, acompañar. Acompañar. Ahora compleméntelo de esta manera. Dígalo, servir es acompañar. Y hoy vamos a ver la historia de una mujer en la Biblia que tiene un libro pequeñito que la referencia, 4 capítulos, chiquito, pero que nos deja una enseñanza muy profunda. Esa señora se llama Ruth. Y Ruth significa, en el lenguaje de los hebreos, significa amiga, compañera. Hay una cosa, el nombre original de ella no es un nombre hebreo. Es un nombre moabita, un nombre pagano. Pero los judíos, al darse cuenta de quién era, la connotación que le dan a su nombre es amiga o compañera. Vamos a ver un poquito más adelante de lo que les estoy comentando, de lo que les estoy hablando. En primer lugar, es un libro que forma parte del Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento, lo que los judíos tenían precisamente para estudiar como escrituras. La tradición judía atribuye este libro al profeta Samuel como el autor. Está este libro en el tiempo y en el espacio en la siguiente ubicación. Está entre el año 1050 a.C. y 1100 a.C., durante el periodo de los jueces. Ubiquémonos un poquito en la historia. ¿Cuántas mujeres están aquí que se fueron al último encuentro? Levanten su mano. Bueno, para ustedes es la continuación del encuentro. ¿Se acuerdan que les decíamos que el Señor habla también después del encuentro? Pues bueno, ustedes tienen cierta ventaja sobre los demás porque ustedes ya miraron ciertas cosas que van a ser la continuación de lo que el día de hoy vamos a mirar. Miren, ubiquémonos en el tiempo. A ver, Moisés, el gran líder del pueblo de Dios, saca al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Cruzan el Mar Rojo, ¿no es cierto? Cruzan en seco. ¿Y pasan cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Llega Moisés con el pueblo frente al Jordán y al otro lado está la tierra prometida. ¿Moisés llega a entrar o no llega a entrar a la tierra prometida? ¿Quién entra a conquistar la tierra? Josué, ¿no es cierto? Josué es el que conquista la tierra. ¿Cuál es el primer pueblo que conquista? Chicas del encuentro, ustedes son. La primera ciudad. Jericó, vean, y son hombres y no estaban en el encuentro, y están más pilas. A ver, Jericó es el primer lugar que ellos conquistan, ¿sí? Y en Jericó sucede algo súper interesante. ¿Cómo conquistan Jericó? Dando 7 vueltas, sí, de acuerdo. ¿Cómo conquistan Jericó? ¿Qué más? Ya, sí, con trompetas. Pero antes pasó algo. Exactamente, mandan unos espías y estos espías son alojados por una señora que tenía una profesión. Era una prostituta que se llamaba Rahab. Y Rahab aloja a los espías, los cuida, permite que escapen y les dice que cuando vengan a conquistar esa ciudad, les pide por favor no toquen ni a ella ni a su familia, y eso es lo que pasa. Esta señora es preservada. Esta señora continúa con el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con esta señora?
Dejémosle en puntos suspensivos. Ella se llama Rahab, no se olviden, ¿sí? No se olviden, hasta ahí le vamos a dejar. Después vamos a ver cómo esta historia se complementa con lo que les estoy diciendo. Miren, el libro de Ruth tiene por propósito mostrarnos la intervención soberana de Dios, que trae una bendición integral para nuestra familia. A Ruth le llama de una forma muy peculiar a Dios, le llama a Él Todopoderoso. ¿Cuántos creen que tienen un Dios poderoso, todopoderoso? ¿Cuántos hemos cantado? Eres todo, poderoso, ¿no es cierto? Pero una cosa es cantar eres todopoderoso cuando las cosas van bien, pues. Cuando nos llaman y nos dicen le voy a ascender, va a mejorar su sueldo. Una cosa es decir, ay, mi Dios es todopoderoso. Otra cosa es cuando a usted le llaman y le dicen su estado de salud está perfecto. Decimos, es que Dios es todopoderoso. Cuando le dicen, mira, te voy a invitar a unas vacaciones, acompáñame a la playa. Ustedes dicen, es que Dios es todopoderoso. Pero otra cosa es decir, eres todopoderoso cuando nos llaman y nos dicen, aquí está su chequecito de liquidación. Otra cosa es decir, eres todopoderoso cuando nos entregan los exámenes y nos dicen, su estado de salud no está bien. Usted tiene determinada enfermedad. Otra cosa es decir, es que eres todopoderoso cuando en vacaciones no podemos salir ni al parque. Cuando las cosas van bien, decirle a Dios, eres todopoderoso, es lindo. Pero cuando las cosas no van tan bien, se necesita fe para decir que Él es todopoderoso. Y lo que pasa con Ruth requiere fe. Vamos un poco a la historia. Todo se desarrolla y todo comienza con un hombre en Belén, un hombre que era de la tribu de Efraín, quien con su mujer y sus hijos salen de Belén. ¿Alguien sabe el significado de Belén? ¿Qué significa Belén? Los que estuvieron en el culto anterior no se hagan pilas, verán, dejen que la gente participe. ¿Qué quiere decir Belén? Quiere decir dos cosas. Quiere decir conflicto, ese es un segundo significado. ¿Cuántos se acuerdan de Shalem, Shalom que algún día vimos? Quiere decir conflicto. Pero también originalmente quiere decir casa del pan. Belén quiere decir casa del pan. Miren, ¿qué es lo que estaba pasando? El señor se llamaba Elimelech. Por si acaso no era hincha del Emelec, me saben preguntar. No, se llamaba Elimelech, el hombre. Y la mujer se llamaba Noemí. Tenía dos hijos, el uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Keilón. Bueno, esta familia empieza a enfrentar una crisis, porque resulta que en la tierra de Belén, que significa casa del pan, empezó a escasear el pan. Por eso les digo, decir que Dios es todopoderoso cuando las cosas van bien es lindo, pero cuando las cosas no van bien, entonces se requiere fe para decirle sigue siendo todopoderoso. Y frente a una situación adversa, en la casa del pan, cuando el pan empieza a escasear, en una situación como esta, se tiene dos opciones. Tiene usted la opción de quedarse, creer en el Señor, permanecer fiel, esperar, pedirle al Señor intervención. O tiene la opción de salir corriendo. Miren, en los casos de pareja, en la casa que originalmente había amor, ¿qué pasa cuando el amor empieza a escasear? Usted tiene dos opciones: la de quedarse y luchar o la de salir corriendo. En la casa en la que siempre hubo bendición económica y de pronto Dios Todopoderoso permite que ya no haya bendición económica, usted tiene dos opciones. Tiene la opción de quedarse y luchar y tiene la opción de salir corriendo. ¿Sabe qué es lo que escogió este señor llamado Elimelech? Escogió la segunda. Las grandes historias del pueblo de Dios se escriben con nombres de personas que tuvieron un ingrediente importante que se llama fe. Y Elimelech lo último que tuvo es fe. Entonces dijo, no hay pan,
aquí que siempre ha habido pan, entonces mejor me voy. Tomó a su señora, a sus 2 hijos y se marchó. Resulta que al poco tiempo de que él se marchó a una tierra, a la tierra de Moab, que era un pueblo pagano, un pueblo que no tenía muy buenas relaciones con el pueblo de Israel. Más bien habían muchas guerras y más adelante se desarrollan muchísimas guerras. En ese momento quizás había cierta paz. Se va hacia allá, se vuelven extranjeros en esa tierra porque no había pan. Pero algo pasa con este hombre. Este hombre muere. Elimelec muere y queda su señora sola y sus 2 hijos. Y los 2 hijos dicen: aburrido está esto, hagamos algo. Aunque sea, casémonos. Acuérdense que el pueblo de Dios solamente podía contraer nupcias entre ellos, entre las tribus de ellos. Pero estos muchachos, al no tener un direccionamiento de papá, y seguramente al desobedecer el lineamiento de mamá, fueron y tomaron mujeres que no eran del pueblo de Dios. Tomaron 2 moabitas. La una se llamó Ruth y la otra se llamó Orfa. ¿Y Ruth qué significaba? Amiga, compañera. ¿Sabe qué significa Orfa? ¿Alguna idea? Orfa significa testaruda, necia. Entonces ya se imaginarán la una nuera con la otra nuera qué diferencias tenían, ¿no? Miren, Orfa fue la esposa de este señor llamado Keilón, mientras que Ruth se casó con Malón. Tiempo después de que estos 2 se casan, resulta que los maridos, los esposos, los muchachos mueren. Y se quedan 3 mujeres solas. Quedarse sola en nuestra sociedad del día de hoy es una complicación. Pero en ese tiempo, tener a 3 mujeres solas era un real problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no tenían una representación. La mujer no podía representarse a sí misma, siempre tenía que estar representada por un hombre. No tenían quien les defienda, no tenían quien económicamente les sostenga. En la cultura de los judíos, si moría el cónyuge, en este caso la señora debía pasar al siguiente soltero. Pero resulta que Noemí no tenía más hijos. La condición de una viuda en ese tiempo era realmente difícil, porque era un espacio vulnerable de la sociedad. Mire, una viuda normalmente era una persona pobre. Normalmente. Porque al no poder tener representación, no podía hacer negocios, no podía trabajar porque no tenía un hombre con quien tratar. Venían a buscar trabajo y ¿qué les decían? Usted es mujer, traiga a su marido, que su marido me hable. No, es que no tengo marido, lo siento mucho. Las viudas normalmente eran pobres, las viudas eran abusadas, maltratadas. Las viudas en ese tiempo tenían una consideración especial incluso en la ley de Moisés por la condición que ellas tenían. En la ley de Moisés sucedía que quien cosechaba un terreno no debía cosechar todo. Dejaba un poquito en tierra para que detrás puedan pasar las viudas, las mujeres solas, y puedan llevar la comida para ellas. La condición de estas 3 mujeres era una condición difícil. Tanto así que la mayor les dice a las 2 menores: consigan marido, vuelvan a hacer su vida, tengan otro proyecto de vida. Ustedes son jóvenes, pueden tener hijos, pueden tener un nuevo varón que las represente, que las defienda, que las sostenga. Yo soy ya vieja, no tengo más hijos. Yo estoy en la recta final de la vida, ustedes no, ustedes tengan esposos. ¿Qué dijo la una y qué dijo la otra? Esa es la gran diferencia. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana pedimos que tu palabra nos hable, que tu espíritu nos guíe y que hoy encontremos, Señor, una razón más para dejar nuestra vida a tus pies, mi Dios. Gracias, Padre, por este día y gracias porque hoy nos hablarás, mi Dios. En el nombre de Jesús, damos apertura total a tu Santo Espíritu para que tu Espíritu nos hable, nos guíe, nos sustente, nos alimente. Señor, toca nuestros corazones, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio. Haz que nosotros, Señor, lleguemos a escuchar tu voz con este mensaje. Espíritu Santo de Dios, haz lo que tengas que hacer. Yo sujeto mi lengua, yo sujeto mis pensamientos y le ordeno a mi cuerpo estar sujeto a la cruz de Cristo, al Espíritu Santo, para no hablar lo que mi carne dicta,
sino para compartir lo que viene del corazón de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En medio de esta situación, la señora Noemí se queda sola y se queda con sus dos nueras, y sus dos nueras jóvenes con posibilidades de rehacer su vida. Y tiene una noticia importante. El capítulo 1, en el versículo 6 de Ruth, nos señala que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Qué estaría haciendo en los campos de Moab esta señora? Cosechando lo que dejaban los que ya habían cosechado, ¿no es cierto? Dejan un poquito del producto de la cosecha para las personas más pobres. Estaban haciendo eso. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles, ¿cómo se llamaba Belén o qué significaba Belén? La casa del pan. Y en medio de ella está recogiendo entre la tierra lo que otros no llegaron a cosechar. Ella llega a escuchar que Dios había visitado la casa de donde ella salió y que otra vez volvió el pan. Mi abuelita sabía decir, mis abuelos tienen unos dichos, ¿no? Y uno recuerda esa sabiduría popular. Mi abuelita sabía decir, Dios te ha de perdonar, pero el escándalo no me de olvidar, sabía decir. Y saben, Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias de nuestros actos, eso no nos salva a nadie. Dios nos puede perdonar que hayamos tomado una mala decisión, pero la consecuencia de nuestros actos las tenemos que asumir. ¿Cómo creen ustedes que se sintió en ese momento una persona como Noemí, seguramente agachada en la tierra, escarbando en la tierra y escuchando en el campo que Jehová, su Dios, había visitado la casa de donde ella salió cuando empezó la hambruna? ¿Cómo creen que se debe haber sentido? Al verse en ese punto, sin su marido y sin sus dos hijos. Consecuencia de sus decisiones. Pero como Dios siempre nos da una segunda oportunidad, como siempre Dios está con sus brazos abiertos para permitirnos recuperar lo perdido, entonces se levanta precisamente Noemí y decide regresar y decide volver. Se acuerda de dónde salió y decide regresar. Miren, yo doy gracias a Dios por las personas que han regresado a esta casa. Hace 2 años estamos aproximadamente nosotros acá. Y doy gracias a Dios por los que han dicho, hay pan, y han regresado. Han escuchado que hay pan y han venido. Pero sabe, a mí me da cierto recelo a veces, y ustedes notarán, personas que vienen de otra iglesia, que yo les pido por favor 3 cosas importantes, ¿no? Les pido por favor, oren al Señor primero. Segundo, hablen con sus autoridades. Y tercero, les digo, honren a sus autoridades. Si ustedes van a dejar su iglesia y van a venir acá, yo no quiero que ustedes vengan porque sí, no es mi intención. Es al contrario, nosotros vamos por los que aún no conocen de la palabra de Dios. Nosotros tratamos de compartir con quien todavía no conoce. Pero, ¿qué puedo hacer cuando hay personas que no tienen pan espiritual? Y dicen, allá hay pan. Yo sé que hasta algunos pastores están medios molestos conmigo, pero ¿qué hago? Si Dios está poniendo pan aquí, no le puedo decir a la gente, no venga, vaya a morirse de hambre en su iglesia. El Señor está poniendo aquí pan, pero haga las cosas correctas. No se enojen conmigo, es Dios el que ha puesto pan aquí. Yo no soy nadie. Cuando esta señora Noemí decide regresar a su tierra, sus nueras le van acompañando. Se da la vuelta y les dice, miren hijitas, ustedes son jóvenes. Ustedes son todavía muchachas. Ustedes pueden tener un esposo. Yo ya no tengo más hijos que darles a ustedes. Y si tuviese hijos, ya estoy muy vieja primero. Y segundo, hasta que ellos crezcan. Mejor regresen a su pueblo. Adoren a sus dioses, comprométanse con su sociedad y permitan que puedan tener un nuevo proyecto de vida. Desen la oportunidad de tener un nuevo proyecto de vida.
Alguien quien las represente, las defienda, las sostenga, las sustente. Permitan. Bueno, en medio de esta conversación, miren lo que hacen ellas. Versículo 14 del capítulo 1 de Ruth. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y ¿cómo sería eso, no? La suegra diciéndoles, váyanse, hagan su vida, hagan su proyecto. Y las dos, dice, alzaron su voz, hablaron con ella. Seguramente le decían, no nos queremos ir. Y se pusieron a llorar. Antes de continuar, mire, cuando uno enfrenta una situación adversa, hay personas que lloran con nosotros. Sí, sí, claro, claro. Hay personas que están con nosotros en el momento del dolor. Pensemos en un duelo. Hay personas que están con nosotros en un momento de dolor. Pero después de que el cuerpo es enterrado, pasa lo siguiente. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué significaba Orfa? Ella dijo, seguramente escuchó todo lo que la suegra le dijo y se puso a pensar y dijo, no, puedo tener hombre, puedo ser representada, puedo tener sustento, puedo tener hijos, puedo tener un nuevo proyecto de vida. Entonces, más demoró la señora en acabar de hablar que la otra besarle y regresarse. Pero Ruth se quedó con ella. Es que frente a un proceso de dolor, frente a un proceso difícil, frente a un proceso donde las cosas no van bien, tenemos dos caminos. Decir, ay, qué pena, ¿no? Sí, qué duro que te ha tocado, que pases bonito, hasta luego. O la otra, llorar con el que llora. Acompañar en ese dolor, en ese proceso. Así no tengamos a veces ni qué decir, pero acompañar. Miren, Ruth y Noemí estaban en la misma condición. La suegra y la nuera que decidió quedarse estaban en la misma condición. Las dos no tenían un hombre que la represente. Las dos no tenían un hombre que la sustente. Las dos estaban pobres. Las dos habían sido y seguramente seguirían siendo maltratadas. Las dos estaban en un estado de vulnerabilidad. Pero ¿quién tenía mayor ventaja? ¿La suegra o la nuera? ¿Quién podía rehacer su vida más rápido? Dicen que la nuera viene del término nuera, viene de una expresión de la suegra, ¿no? Que cuando le vio dijo, esa nuera. ¿Quién tenía mayor posibilidad, la suegra o la nuera? Sin embargo, la más joven que tenía la posibilidad de poder hacer su vida, decidió morir a su proyecto para no dejar sola a su suegra. ¿Por qué? Porque la suegra era linda, era buena gente. Algo económico que darle no tenía. Dios escoge de una forma hasta irónica y nos da un ejemplo de carácter y de compromiso. No con una persona del pueblo de Dios, sino el ejemplo de carácter y de compromiso nos la da con una mujer pagana. Porque la mujer pagana, en este caso Ruth, se dio cuenta de algo. Usted puede estudiar versículos antes. Yo le preguntaba al Señor hace tiempo, cuando le decía, Señor, esto del pan no. Porque yo tengo ese conflicto. Cuando la gente viene y dice, yo vengo de otra iglesia, digo, Dios mío, yo tengo ese conflicto. Y le decía, tiempo atrás le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Algunos que me conocen saben de lo que hablo. Porque a veces les prometo, trato de decirles, mejor no vengan. Bueno, ya entendí que las ovejas no son ni mías ni de nadie, son de Dios. Y la gente que tiene necesidad va donde hay pan. En ese tiempo le preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué permitiste que Ruth tenga esa convicción? ¿De dónde salió esa convicción? Y versículos antes de esto, del versículo 14, Dios me mostraba cómo la suegra, Noemí, tuvo una convicción. El Dios Todopoderoso que nos metió en este problema, o no que nos metió, que permitió que este problema pase, es el mismo Dios que nos sacará en victoria. Y esa convicción de la suegra, al mirar que las cosas no salían como ella quería, al mirarse sola, desposeída, vulnerable, pobre, y decir, Dios permitió, pero Dios nos sacará en victoria. Esa convicción
hizo que una persona que no creía, crea. No tuvieron que hacer una campaña de evangelización, como dicen. No tuvieron que sacar los parlantes a la calle, poner las sillas y armar un culto afuera, que es lo que hacen normalmente cuando se hace un evangelismo. No tuvieron que buscar la forma de entregarle un tratado, de decirle, sonríe, Cristo te ama, damos abrazos gratis. Son formas y que Dios las usa y que Dios bendiga a quien las ocupa. Pero la forma inefable que Dios ha ocupado desde tiempos antiguos para que la gente crea, tiene que ver con una confianza, tiene que ver con fe y sobre todo en los momentos más adversos. ¿Sabe por qué hay mucha gente que nos conoce no quiere saber nada de Dios? Porque en los momentos adversos que nosotros atravesamos, en vez de buscar consuelo en el Señor, le echamos la culpa. ¿Qué hice, Señor, para que esto pase? Señor, ¿por qué permites? Yo que soy tan bonito, tan lindo. Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar? Y es que Dios ocupa situaciones adversas para mostrar su poder. Y eso nosotros no terminamos de entender. No terminamos de comprender que Dios muchas veces permite, al ser todopoderoso en su soberanía, permite que existan situaciones difíciles para que cuando no podamos más, Él meta su mano y nos devuelva al 100 por 1 y la gente diga, no es por lo lindo que es el Esteban, es porque él confía en Dios. Si usted está atravesando una situación difícil, si Dios ha permitido que usted atraviese una situación dura, adversa, de pronto esta es consecuencia de las acciones anteriores suyas. Si Dios ha permitido eso, usted tiene dos opciones: salir corriendo o permanecer, confiar, creer, esperar y ver cómo Dios devuelve otra vez pan en la casa del pan. Usted tiene la opción de echarle la culpa a Dios o permitir que Dios vuelva a hacer reverdecer lo que hoy está seco. Le pasó a Noemí, le pasó a Ruth. Ruth, siendo una mujer moabita, sin conocer al Dios de dioses, la fe de su suegra, la fe hizo que ella conozca a un Dios poderoso. La una se queda, la otra se va. Caminan un poco más y le vuelve a insistir otra vez Noemí a su nuera y le dice: mira, mijita, voy a ocupar un lenguaje así medio de acá, ¿no? Vea, mijita, usted es salajita, es jovencita, consiga un hombre, tenga hijos, dése la oportunidad, vuelva hacia su pueblo, de gana está viniendo conmigo, usted en esta tierra va a ser extranjera. Los judíos no es que eran del todo buenitos con los extranjeros, ¿no? Miren, trata de persuadir Noemí a Ruth, y Ruth pronuncia unas palabras que creo yo terminan de ser una lección de compromiso, una lección de carácter. Unas palabras que muchas veces hasta se las ocupa en las bodas, ¿no? El sentido original, bueno, es válido, si lo quieren hacer, no es que les va a decir, no, se van a ir al infierno, no tiene nada que ver eso. Solo les digo que las palabras originales fue el compromiso de una nuera con su suegra. ¿Cuántas nueras hay aquí? Levanten la mano nomás. Mire la forma como Ruth se compromete con su suegra. Mírelo. Vamos al siguiente versículo. El 16 dice lo siguiente: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviereis viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué implicaciones tenían estas palabras en ese tiempo? No me ruegues que te deje, le dice. Oye, le dice en otras palabras: vea, suegrita, no me esté insistiendo de que yo piense en mi proyecto y le deje usted sola. No me ruegues que me aparte de ti, porque a donde fueres iré yo. Eso quiere decir que a ella no le interesaba de última llegar a ser extranjera en una tierra. Hacia la final, ella iba a estar acompañando a una persona que tenía su fe puesta en Dios. ¿Cómo estaba demostrando servicio en ese momento Ruth? Acompañando.
A donde quiera que fueres, iré yo. Donde quiera que viviereis, viviré. ¿Cuál era la condición en la que iba a vivir? En Moab, ella era viuda, desamparada, ella era sola, ella era pobre. Pero tenía la posibilidad de casarse y cambiar su historia, de estar en su entorno, de estar en su familia. En Belén iba a ser vulnerable, sola, iba a ser pobre y también iba a ser extranjera. Quizás los que estamos aquí en el Ecuador y nunca hemos salido a vivir afuera, no dimensionamos eso. Pero quienes de alguna forma hemos estado en un país extraño y en algunos casos hemos llegado a sentir el rechazo de la gente, quizás podremos decir otras cosas. Una cosa es sufrir en nuestra tierra, otra cosa es sufrir en tierra extraña. Sin embargo, esta jovencita que tenía mayores opciones de hacer su vida, decidió sufrir en tierra extraña. Y Dios llega a dar una lección a su pueblo de carácter y de compromiso. Y no solamente que le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, sino que le dice, donde tú murieres, moriré yo. O sea, un compromiso hasta la muerte. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En otras palabras, le está diciendo, mi vida la voy a poner a tu servicio. Porque el dolor que tú llevas de ser una mujer sola, humillada, pobre, sin representación, sin quien te defienda, también lo vivo yo. No le dijo, yo soy más jovencita, yo puedo hacer, usted verá, prefiero que llore su mamá y no la mía. Sino que le dijo, voy a dejar mi yo, voy a dejar mi pueblo, voy a dejar mis dioses, pero no te voy a dejar sola. Curioso, Dios ocupa una persona llamada pagana para mostrarnos carácter y compromiso. Si el día de hoy tuviese que reeditarse esta historia, yo quisiera que Dios tenga opciones, y no en el mundo de afuera, sino aquí en IBF. Y que diga, ahí puedo tener varias Ruth que pueden acompañar cuando todos han abandonado, que no se van a fijar solamente en su pena, sino que van a hacer compromiso hasta la muerte con alguien que necesita. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? En primer lugar, cuando asumes un compromiso de servicio, no solamente lo haces con la persona necesitada, sino que lo haces con la sociedad que habitas, y por ende lo haces con el Dios que adoras. Acompañar a una persona no solamente es honrar a la persona, es honrar a tu sociedad y honrar a tu Dios. Alguna vez pude ver con mucho dolor la carta de un pastor que se suicidó. La carta me mostró su hijo. Y hasta dónde el hijo pudo leer, porque no pudo más, porque lloraba mucho. Decía, estoy cansado de luchar solo. Y claro, el muchacho se culpaba y decía, yo debía haberle ayudado, pero yo siempre estuve ocupado. Mire, sí es necesario que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos y pongamos en práctica el poder acompañar a las personas en procesos de trabajo, de dolor, de sufrimiento, porque ahí es cuando nosotros demostramos un carácter cristiano. Ahí es cuando nosotros mostramos que hay un Dios que se preocupa por la gente. Acompañar es una manera de servir. A veces usted no sabrá ni qué decir, pero su sola presencia, una llamada, un mensaje de texto, y qué mejor un abrazo de forma personal, será un mensaje directamente del cielo diciéndole a la persona, a Dios le importas. Si yo me quedo a mirar mi circunstancia,
Podría ponerme en los zapatos de Ruth, o los de Orfa, más bien dicho, y decir, yo también estoy solo, yo también tengo problemas, yo también tengo que hacer, así que yo me dedico a lo mío. Hasta luego. Pero las personas que escriben con grandes letras cómo es el carácter de Dios son las que renuncian a su propio plan para dar paso al plan de Dios. Finalizo con esto. El compromiso de sacrificar mi tiempo, mis planes, mis recursos para encontrar acciones que muestren a otras personas que ellos importan es una forma práctica de decirles: Dios te ama y yo te lo voy a demostrar. Acompañar es una forma de servir. ¿Sabe cómo finaliza este pequeño libro de Ruth, que tiene apenas 4 capítulos? ¿Sabe cómo termina? Si tienen sus Biblias abiertas, busquen el capítulo 2, el versículo 1. ¿Cómo comienza? Les dice desbloquear los celulares, algunos no. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 1? Alguien que lo lea fuerte. Más fuerte, más fuerte. ¿Qué características da la Biblia sobre este hombre de nombre Boaz? Era rico y era influyente. Este señor termina casado con Ruth. Él le permite entrar a su cementera, digamos así, a recoger lo que iban dejando, lo que no avanzaban a cosechar. Se llegan a conocer y los dos se casan. ¿Pero quién era Boaz? Boaz era un hombre, nos dice la Biblia, era rico y era influyente. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? La madre de este señor de nombre Boaz, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba Rahab, la prostituta de Jericó, la que se casó con Salmón. Esta señora que vivió ese proceso del ingreso del pueblo de Dios a Jericó, que fue salvada, se asentó en Belén. Y cuando vino la hambruna, el tiempo malo, cuando vino la temporada negativa, ella no salió corriendo, ella se quedó. Ella y su esposo y su familia se quedaron allí. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? De que su hijo Boaz sea rico e influyente, totalmente distante y diferente a lo que pasó con la familia de Noemí. Donde el Señor le ha puesto, permanezca, luche, esfuércese. Así de momento no haya pan, porque en el momento en que Dios permita, el momento en que Dios quiera, el Todopoderoso diga, ahora es cuando, vendrá un toque de Dios y otra vez el pan volverá a la casa. Dios le dio la distinción a Rahab de, aunque teniendo un pasado negativo, en medio de una circunstancia adversa, ella y su familia puedan ser ricos e influyentes. Es que hay una pequeña circunstancia que no podemos dejar de lado y que necesitamos comprender, y es que Rahab, aún siendo una prostituta, en su condición de prostituta, cuando llegaron los espías y se dio cuenta que venían representando al Dios vivo, aunque ella seguía siendo pecadora, ella decidió rendir su vida al Todopoderoso, igual que lo hizo Ruth. Y la distinción que Dios les da a ellas es que Ruth se convierte en la bisabuela del rey David, y del linaje de David viene Jesús. Puede ser que usted venga por primera vez o venga hace mucho tiempo y se encuentre hoy con la presencia de Dios y diga, aunque yo estoy viviendo en pecado, yo me quiero rendir ante el Todopoderoso. Si usted lo hace de corazón y realmente se arrepiente y cambia sus procederes y sigue al Dios de dioses, Él va a ser fiel con usted, así como lo fue con Rahab,
así como lo fue con Ruth. O puede ser como Orfa y decir: yo tengo mi propio plan, deja nomás, yo me regreso. ¿Qué pasaría con ella? No sabemos. Lo cierto es que la historia de Dios está lleno, no de hombres lógicos, no de mujeres lógicas, sino de hombres y mujeres obedientes. Alguna vez me decían: la iglesia tiene que formar críticos. Y yo les decía: ¿y qué tal si la iglesia forma siervos obedientes? Eso dice la Biblia. Esta mañana el Señor le ha hablado y ha puesto delante de ustedes la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida si va a seguir tras su propio plan, o si va a decir: Señor, voy a dejar mi plan, mi dolor, mi tristeza, mi pobreza, y voy a acompañar a alguien que también está atravesando por lo mismo que yo estoy atravesando. Voy a dejar de sentirme pobrecito, porque yo tengo algo superior, que es la presencia tuya en mi vida. Y voy a dejar de echarte la culpa para decir: el Dios Todopoderoso ha permitido esto, pero el Dios Todopoderoso me sacará en victoria. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.